Estamos con Juana Cortés Amunarriz, Nativa Selecta. Muchísimas gracias, Juana, por tu tiempo. Nada. Y vamos a hablar de Los ausentes, su última novela. Gracias a vosotros por invitarme. Para quien no la conozca, Juana es una escritora prolífica y polifacética. Has escrito desde relatos a literatura infantil, juvenil y novela también. Desde 2004, que empezaste tu trayectoria literaria, has recibido diferentes premios. ¿Cuál es tu balance hasta el día de hoy de tu trayectoria? Pues, como decías, empecé bastante tarde a escribir, pero cuando empecé luego no pude parar y he escrito mucho. Creo que tenía acumuladas muchas ideas. Y bueno, he tocado diferentes géneros. Yo me siento más cómoda en el relato, porque creo que es lo que mejor hago. Pero bueno, no he podido resistirme a la novela, que es la maratón, ¿no?, que tenemos los escritores por delante. Y también he tocado infantil porque a veces me gusta cambiar de registro y la literatura infantil es como muy gustosa, ¿no? Disfrutas mucho. Entonces he tocado distintos palos y depende del momento, pues te apetece más uno u otro. Yo voy alternando. Muy bien, esa es la riqueza también de tu perfil como escritora. Desde luego, Sí. pasar de una niña que encuentra una sirena en la basura a una novela como Los ausentes. Es como dos personas diferentes. Sí, además trabajándolo a la vez, porque los dos libros, los dos últimos, los he trabajado un poco a la vez este año horrible pasado, ¿no? Entonces, bueno, a veces tienes el humor para una cosa y a veces el humor y el estado de ánimo para otra. Yo los voy combinando. Antes de adentrarnos en Los ausentes, tenemos siempre una pregunta para nuestros entrevistados que toca más bien el plano personal y es un olor y un sabor que te hayan acompañado a lo largo de tu vida o que te representen. Pues a mí me gusta mucho la lavanda, el olor de, no sé, un campo de lavanda y como sol y ese cerrar los ojos y eso, ¿no? La naturaleza, ¿no? La naturaleza y como que despierta muchas cosas en mí. Un sabor. Pues me gustan mucho los sabores muy, muy ácidos que te hacen, ¿no? Te hacen esa sensación, no que eso me despierta cosas, ¿no? Ese, eso sí me Esa gusta, ¿no? Algo chispa. sí, algo que te despierta, te saca de tu comodidad, te lleva a otro sitio y dices, ¿esto qué es? Eso también me gusta. Eso es lo que has hecho tú con los lectores, Sí, con Los ausentes. En sí, realidad, nos has sacado de una zona de confort, de una eso. distancia, Mm, y nos has hecho entrar en una novela ambientada en 2007, sí. tras el fracaso de la tregua con ETA. Mm. ¿Por qué tratar este tema? ¿Por qué ambientarla en 2007 concretamente, además? Sí, bueno, yo no quería meterme en la época más dura, ¿no? No quería llegar a los años del plomo ni trabajar esa violencia tan brutal y me gustaba la idea de que en el 2007 se viene de una tregua que ha producido esperanza, ¿no? Y la gente tiene muchas ganas de pasar página y creen que eso se está acabando, que de hecho se estaba acabando, pero ese momento como de debilidad, ¿no? Y de esperanza. A mí me gusta, creo que es un momento especial y bueno, había muchas esperanzas, se van cayendo, todavía que dices va a salir adelante y bueno, todavía hay que esperar muchos años para que acabe, ¿no? Me parece un momento particular, ¿no?, para ambientarlo. Así es. Eso lo vas notando a lo largo de la novela, esa Sí, necesidad de agarrarse a la esperanza, a lo que sea. a lo que sea, a un clavo ardiendo, exactamente. En Los Sí, ausentes, efectivamente, los ausentes son el personaje, desde mi punto de vista al menos, o es lo que he sentido de la novela, la ausencia como motor, nos hace ir más allá de nuestros límites, de nuestras expectativas, nos convierte también, nos puede llegar a convertir en otras personas que sí. nunca pensamos que fuésemos. Elegí el título por eso, por el matiz que tenía, primero como poético, ¿no? La ausencia es una palabra particular, es una palabra muy poética, ¿no? También. Y luego por el matiz que tiene en el diccionario, ¿no? Que dice la persona de la que no sabes dónde está, pero tampoco si está viva o muerta. Y ese matiz a mí me llevó de inmediato a la novela, ¿no? A ese miedo tan tremendo que sufren los personajes y que les hacen comportarse de modos que no esperan, ¿no?
Y luego el juego de que es un plural, son varios, ¿no? Los ausentes, y juega a diferentes niveles, ¿no? Que no podemos decir, pero bueno, que hay un juego en ese plural y son varios ausentes, y los que sufren las ausencias también se multiplican, ¿no? Es un poco el juego que quería hacer. Es como esa vorágine o entrar en un círculo que se retroalimenta y no puedes llegar a salir de él. Sí. Hay un juego en el que todo se descoloca, todo se va descolocando, y yo creo que los personajes se sienten casi desvalidos porque no saben dónde colocar. Cuando pensaban que estaban colocados en un sitio, la historia les hace ir a otro, y ir a otro. Entonces, yo creo que a nivel del desarrollo de personajes es muy interesante cómo van mutando esos personajes. Bueno, son personajes, es increíble porque es una novela fluida. Los capítulos son capítulos cortos que empiezan con el título. En el título tienes a los personajes, o sea que recolocas al lector en todo momento. Esta es la mirada, este es el enfoque, y en cambio te vas entrando en ese camino en el que te decía antes, de frío, humedad, oscuridad, desasosiego, de estar perdido. Sí, yo creo que para mí era un reto. Yo como cuentista trabajo textos más literarios, con otra perspectiva que lo que es un thriller. Para mí esto es un experimento, porque sin embargo era difícil darle ese ritmo, me supuso muchísimo trabajo de limpieza, de acelerar texto y tal. Pero yo no quería perder mi universo, mi forma de ver la literatura, de ver el mundo, que siempre tiene con buscar un poco la incomodidad, ¿no? De el trabajar a dónde se puede llegar. Y yo quería que eso estuviera en la novela. Entonces es una especie de equilibrio que permite una lectura superficial, de ir rápido si quieres leer algo que te enganche, pero que si quieres pasar a un nivel más profundo tengas donde agarrar, porque por eso en algunos momentos me he permitido más un texto un poquito más literario, algunas pinceladas, no muchas, para no frenar el texto, y luego que los personajes tengan tengan su desarrollo, que no sean planos en ningún momento e incluso sean muy complejos algunos. Y ese era un reto para mí. Por eso es verdad que tardé muchísimo en escribir la novela, porque creía siempre se me iba cayendo. O me quedaba muy literaria, o me quedaba muy superficial, o no daba... Era difícil esa idea que yo quería, ¿no? De juntarlo todo, y al final ha cuadrado, que no sé todavía cómo, pero a base de trabajo y trabajo ha cuadrado. Absolutamente. Yo he notado esas pinceladas poéticas en momentos cruciales ahondan aún más en la especie de túnel oscuro de desesperación. Tiene claro, es bonito, hay una belleza de repente en esa fealdad, y de repente lo que hace es apoyar más la angustia. Sí, eso es lo que hace, ¿no? La poesía, un toque delicado en la oscuridad, a veces multiplica incluso la oscuridad, ¿no? Luego estaba esa idea del oscuro, de lo que estás diciendo tú, la humedad, la noche tan larga, la lluvia, la humedad. Eso también se intentaba que fuera la atmósfera, ¿no? Para que el lector en un momento dado, por eso acaba el libro y todavía parece que se ha quedado en ese bosque, en ese agujero, y que no acaba de salir y tardas un tiempo en procesarlo. La verdad que todo eso era lo que pretendía y no sabía hacer, y luego salió y ahora no sé cómo lo he hecho. Porque a veces es todo... Pero te puedo decir que yo siento aún la angustia disfrutada de una buena literatura, pero lo has logrado. Bueno, sí. Totalmente. Gracias. Apoyado también, como bien has dicho, los espacios en tu libro son muy importantes. Yo diría que son casi también otros personajes. Y esos paralelismos entre los espacios de Leire y la otra parte de los protagonistas. Son húmedos, son oscuros. Ella misma dice, tengo una frase que al final, hay frases maravillosas en tu libro, pero hay una que se me ha quedado grabada, que son: los dos estaban allí atrapados en aquel presente oscuro y frío, y está hablando del niño y ella en un momento dado. No vamos a desvelar nada más. Pero no pasa. Que en ese momento habíamos leído la oscuridad y el frío en otro lugar. Claro, eso te atrapa a ti en esa oscuridad y en ese frío. Hay una construcción en espejo en algunos momentos de la novela que, claro, el lector la va viendo,
el lector es el que más ve de la historia. Los personajes no se van viendo, pero son casi iguales. Hay un momento en que hay un paralelismo, igual hay elementos que salen en un sitio, en otro, la ambientación en los dos sitios, y eso creo que hace que se multiplique, ¿no? Se multiplica y te alcanza, porque es como si al final tú también estuvieras en esos sitios. Está trabajado yo creo que para eso. Ese paralelismo tiene una parte como muy simbólica, ¿no? De un mechero aquí, un mechero allá, hay como pequeños jueguecitos para que sin darte cuenta vas viendo que la desesperación es la misma casi, ¿no? Uh-huh. En toda la novela tenemos también el repiqueteo del ojo por ojo, diente por diente, que nos va impregnando y que nos llega a la conclusión, yo creo que es la luz de tu libro, que la violencia nunca es la solución correcta. Sí. Yo creo que la idea es esa, ¿no? Yo creo que el ser humano es violento por naturaleza. Vamos, al ver la definición de violencia, pues es el conseguir lo que deseas, sin importarte, con la fuerza y sin importarte el perjuicio que causas, ¿no? Y eso es muy humano. Quiero decir, pues el humano tiene deseos y a qué precio está dispuesto a pagar por cumplir sus deseos. Entonces yo creo que la violencia está en todo, en nuestra vida diaria camuflada de diferentes formas, ¿no? Desde la más pequeña, ¿no? Que es un grito, un grito a una guerra entre países, ¿no? Entonces tenemos muchos niveles de violencia. Yo creo que lo que hacemos continuamente es poner límites, y poner límites porque no podríamos vivir si no pusiéramos límites a ese instinto que tenemos. Y un poco las palabras estas, las frases que conocemos, ¿no? La violencia engendra violencia. Claro, es como, esto es así, es que si salimos de ese espacio, creo que la capacidad humana a la vez se pierde, ¿no? Dejamos de ser... Es algo muy humano, pero que nos convierte en otra cosa. Y es un poco ese juego lo que cuenta la novela, ¿no? ¿A dónde vamos? Yo no doy soluciones, pero hago preguntas, que es lo que quería. Que quizá el hacerse preguntas o entrar en ese debate interno con uno mismo y con nuestra relación con los demás es un principio de escoger el camino correcto. Claro, el tema es cuál es el camino. Claro, yo pienso que una cosa es la teoría, cuando decimos lo que consigues con la violencia solo lo mantienes con la violencia, que es otro dicho, ¿no? Como conocido. Sí, pero ¿qué decisión toma cada uno? Porque luego en el fondo nuestras vivencias personales están las teorías y lo que hacemos, está el muro y tirar el muro, está el juego siempre de que cada persona tenemos una forma de desarrollarnos y de actuar, y yo creo que ahí es cuando la novela lo que hace es decir, bueno, esto es lo que hay, ¿no? En esta historia que yo te cuento, si quieres pensar qué harías, a dónde llega, pero yo creo que sí que supone una reflexión, en cierto modo, esa oscuridad que se te queda, porque te queda la reflexión de, me están contando cosas que algo hay, ¿no? Que va conmigo también. Yo era un poco toda esa cosa turbulenta la que quería sacar. Y que se ve además plasmado en los seres más inocentes que podemos tener, que son los niños, en un momento dado. Los niños, los inocentes. Es terrible. Podría ser un título, Los inocentes, pero también podría ser un título, porque realmente siempre hay personas que son objeto, ¿no? de esa violencia, y a veces casi como un perfil, ¿no? Como que te ha tocado, no sé cómo explicarlo, eso también sale, ¿no? En la novela, que a veces es como que tenemos un perfil determinado, no tenemos armas para defendernos o no sabemos utilizarlas, y es un perfil muy delicado, ¿no? Yo he trabajado libros, relato infantil contra el bullying, contra el acoso, y por ejemplo ese perfil, ¿no? Es muy doloroso, y estuve trabajando un tiempo el tema de acoso y es espeluznante también. Y ligado a eso, ¿cuál es el peso emocional o el precio que has pagado por escribir esta novela? Que ha tenido que ser muy dura. Sí, a mí me ha costado muchísimo, muchísimo. Me ha costado porque, es lo que digo, por ejemplo, los relatos, que yo también tengo relatos muy tenebrosos, pero son cortos, digamos, el esfuerzo es como, ¡plas!, lo haces y ya está, ya ha salido. Pero una novela es una implicación de mucho tiempo, y esta ha sido años, muchos años, porque
Empezó con un relato corto, La mujer partida, que ya en el 2009 estaba publicado, o sea que hablamos de hace mucho tiempo, y el run run de la historia es algo que va y se te queda dentro y es como una investigación contigo mismo, cómo desarrollas esa historia. El precio es, yo creo, ha sido un cierto sufrimiento, aunque los escritores luego tenemos distancia, ¿no? Cuando escribes te vas distanciando, al final te distancias, si no, no podrías escribir ciertas cosas. Consigues como ponerte una barrera y lo haces. Pero yo escribí muchos finales. E intenté buscar otro final que pudiera ser, porque no quería ese final, me resistía mucho a ese final. Pero al final tuve que aceptar que era el final, porque si no estaría trampeando mi forma de escribir y mi forma de concebir la literatura como algo que a veces duele. Y como mi idea de la literatura es esta, nunca es complaciente. Puede ser hermosa, pero no complaciente para mí. Entonces, yo necesitaba llegar al sitio que era y me costó mucho tiempo. Pero creo, todavía me da rabia no haber encontrado otra forma, pero era esa. Y bueno, creo que el final a todo el mundo es un final bueno, creo que es bueno. Y bueno, los lectores creo que cierran el libro y dicen, bueno, realmente este era el final. Si no hubiera puesto ese, hubieran dicho, ¡guau! No se hubieran quedado convencidos. Y yo menos. Entonces tenía que ser ese. Estoy de acuerdo. Desde el punto de vista de lectora. Sí. Para casi acabar, tienes nuevos proyectos en mente, imagino. Sí. ¿Te vas a decantar por novela? ¿Nos vamos a dar un respiro y volvemos un poquito a los relatos? Pues yo trabajo muchísimo, soy compulsiva y estoy con una novela negra que tenía escrita hace mucho tiempo, la estoy reescribiendo, ahora que, bueno, como ha funcionado esta, a ver si ya consigo aplicar lo mismo a otra, un poco el ritmo y tal. Y luego tengo en mente libros de relatos. Tengo muchos relatos, entonces a veces lo bonito de los relatos es cómo los juntas para ver en qué dirección se apoyas, ¿no? Tengo una colección de libros sobre la guerra que son muy poéticos. A mí me gustan mucho, entonces muchos están premiados, igual se podría sacar un libro de relatos porque está más o menos escrito, la novela está más o menos escrita, y luego siempre tengo algo de infantil por ahí para cuando me canso de tanto peso, me voy a escribir algo que me haga reír, que me parezca divertido, entonces ya cambia el chip y ya. Pero siempre tengo muchos proyectos a la vez y muchas cosas escritas que, bueno, si todo va bien, pues igual un día van saliendo, ¿no? Vamos a pensar que sí. Y por último, un deseo confesable que te quede por cumplir. Ya has cumplido tu deseo de ser escritora, porque imagino que nació contigo, porque el escritor, desde mi punto de vista, nace en la mayoría de los casos. Pero otro deseo que tengas en mente de, ay, me encantaría llegar a esto. Confesable, claro. Confesable. No sé, a mí me gustaría, por ejemplo, cuando pudiera, me gustaría como tener tiempo, que ahora no puedo con el trabajo y la literatura, tengo otro trabajo, pero me gustaría desarrollarme en más campos, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, no sé, tener un huerto, por ejemplo, me gustaría pintar. Creo que hay muchas cosas en las que nos desarrollamos, aunque no las hagas bien, pero son tu forma de expresarte. Y yo ahora mismo estoy muy constreñida, solo todo mi tiempo para la literatura, pero creo que hay cosas que me gustaría como volver a iniciar esa ilusión de algo, lo hagas bien o mal, pero, por ejemplo, las plantas, pues me gustaría plantar árboles, me gustaría, pues eso, levantarme pronto y pintar, aunque pinte de pena, pero pintar. Y me gustaría, por ejemplo, tener un animal, que no he tenido, pues un perro o lo que sea, porque siempre tengo recelos con los animales, me encantan, pero, por ejemplo, pero esos son viajes como cosas mías. Me gustaría un día tener la ilusión de empezar con algo y ver cómo sale. Eso creo que va siempre con el ser humano, ¿no? Algo nuevo. Y pues no sé, igual me gustaría aprender japonés, ¿no? Esa ilusión de y levantarme en un porche, plantar mi árbol, estudiar japonés, pintar, que no va a ser nada de eso, pero pienso en cosas con ilusión. Sí, la ilusión de empezar cosas y la ilusión de probarte en cosas, y yo soy una persona que tiendo al bienestar. Me gusta simplemente estar sentada con un café y mirando, me parece un placer muchas veces. Mirando, ¿no? Para luego contar. Mirando hacia afuera como hacia adentro. Claro, luego para ver qué saco de... No esperaba menos de una filósofa que estudiaste filosofía. Bueno, fundamental.
Bueno, y la filosofía quedó ahí en el pasado, nunca fui profesora ni nada, pero algo se queda, alguna semilla queda ahí escondida, sí. Bueno, pues Juana, ha sido un verdadero placer primero leer tu novela. He de confesar que no te conocía, pero que ya has ganado una lectora. Desde luego, ahora me voy a poner al día con los relatos, los cuentos, bueno, con toda tu obra, cuando pintes también. Pues, Y nada, te deseo muchísimos éxitos y que continúes con los éxitos que ya has cosechado durante todos estos años y los ausentes. Estoy convencida de que va a ser una novela muy leída, muy disfrutada y muy reflexionada. Así pues que muchísimas gracias, sobre todo por la lectura tan interesante que has hecho y por invitarme a compartir con vosotros este rato. Y nada, para cuando quieras, aquí estoy. Juana. Venga, hasta luego.